Para acompañar de forma exitosa a una persona que participa en un proceso de mentoría es fundamental establecer un buen rapport, pero para ello hay que ser capaz de desarrollar sintonía y compenetración. Estas cualidades van a permitir captar todo tipo de informaciones, tanto verbales como no verbales, y a la vez nos ayudarán a identificar las estrategias de mejora más adecuadas para la persona con la que estamos trabajando. El rapport solo es posible llevarlo a cabo si se producen relaciones de empatía, de escucha activa, si se da comunicación afable y afectiva, basada en la confianza de las potencialidades del otro. Una forma de lograr el rapport, la más básica, es mediante la técnica de espejo. Desde que nacemos, el aprendizaje se basa en la imitación y se mantiene a lo largo de toda la vida, puesto que las personas de la misma familia tienen los mismos gestos y expresiones. En el contexto de la mentoría, el rapport se puede plantear en las siguientes fases. En la primera fase se trata de observar a la persona que tenemos enfrente, ponernos en su piel y cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal para que se asemeje al de ella. Mediante esta estrategia nos percibirá como más afines, al asociar que la utilización de gestos comunes es un reflejo de que existen valores y opiniones semejantes. La segunda fase es el acoplamiento, el proceso de adaptación para compenetrarse. Podremos recurrir al reflejo cruzado, imitar sus gestos, pero no como una burla. Una vez conseguida cierta sintonía, pues iremos introduciendo pautas dentro de la filosofía de la mentoría. En la tercera fase se trata de liderar. Es el momento de inducir cambios en la otra persona a partir de demostrar nosotras los cambios que queremos obtener. Estos cambios solo se pueden producir si se ha conseguido un fuerte rapport, es decir, si se han alcanzado las fases explicadas. En conclusión, el rapport es una técnica para lograr una comunicación inconsciente con la otra persona, pero desde tu parte consciente. Cuando se hace rapport con la parte inconsciente es cuando es plenamente efectivo.